de incorporar el resto de personas que escriban con una sola palabra en el grupo o en la opción de aquí que dice chat, escriban una sola palabra en relación a cuál es el mito que ustedes sienten o han escuchado a la cirugía de columna. Es decir, si es miedo, si es desconocimiento o cualquier otro mito o temor o duda que tengan en relación a la cirugía de columna, para el final de esta conferencia, bueno, tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas posible. Les comento que esta actividad tiene un tiempo estimado de 35 minutos para la exposición del doctor Juan Abud y al final se van a dedicar 25 minutos adicionales a aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener en relación al tema que hoy vamos a exponer. Entonces, con toda confianza pueden ir escribiendo en la opción del chat cuáles son esos mitos, cuáles son esos temores o cualquier otra cosa que usted tenga en relación al tema de la cirugía de columna, ¿no? Ok, ya veo que empiezan a escribir por aquí, me parece muy bien. Escriban todos sus comentarios de la manera más corta, la más breve posible, para, bueno, al final darle un pequeño repaso a la pregunta o a los mitos que más hayan en común y, bueno, consultar con el doctor Juan Abud. Seguramente muchos de esos mitos van a irse aclarando a medida que el doctor Juan Abud va haciendo su exposición. Sin embargo, al final, como les dije, van a tener todos la oportunidad para hacer su pregunta directamente e interactuar directamente con nosotros. Bueno, doctor Juan, ya son las 7:03 de la noche. Tenemos un interesante grupo de personas que, bueno, se han dedicado a participar aquí en esta conferencia que usted nos va a dar hoy. El grupo sigue creciendo, pero yo creo que ya es muy buena hora para comenzar, ¿le parece? Bueno, perfecto. Claro. Perfecto, Juan Pablo. Bueno, fíjense lo siguiente, vamos a estructurar la charla de la siguiente manera. Vamos a presentar en principio una parte teórica para, digamos, ir afinando algunas de esas preguntas, porque justamente muchas de las preguntas se basan justamente en el desconocimiento. Desconocimiento de algunos conceptos básicos que trataré de llevar lo más didácticamente posible para que la audiencia pueda entender esta terminología médica que, bueno, como sabemos todos, es muy técnica. Sin embargo, vamos a tratar de que sea algo ameno y con muchas figuras para que puedan entender realmente digamos, el concentrado de lo que es la cirugía de columna, de lo que es la clínica, de todo lo que corresponde al eje espinal. Perfecto, Entonces, doctor. Yo le invito a que comparta su pantalla. Ya yo le di por aquí la autorización para poder ver su pantalla. Y mientras se carga su pantalla y ver la presentación, yo le quiero comentar a toda la audiencia que se conecta el día de hoy que el presentador, pues, mejor dicho, el expositor de este tema es el doctor Juan Abud, quien es neurocirujano. Hizo la carrera de medicina y egresó como médico cirujano en la Universidad de Oriente. Luego se especializó como neurocirujano en el Hospital Vargas de Caracas y actualmente trabaja como médico titular en el Hospital Vargas de Caracas, donde se desempeña como adjunto al servicio de neurocirugía. También trabaja como médico neurocirujano en el Hospital Oncológico Padre Machado, igualmente en el Instituto Clínico La Florida, de la misma manera en el Instituto Médico La Floresta y también labora en la unidad de cirugía espinal de la clínica Sanatrix. Entonces, bueno, el doctor Juan Abud, con muchísima experiencia, fue seleccionado para aclarar estos temas y hacer esta exposición sobre los mitos de la cirugía de columna. Y bueno, sin más nada que agregar, doctor, ya vemos su pantalla perfectamente y puede entonces comenzar su exposición, doctor. Adelante. ok, perfecto, Juan Pablo. Bueno, hoy vamos a compartir algunos conocimientos sobre lo que corresponde al tema de la columna.
¿cuáles son esas preguntas que habitualmente hacen los pacientes una vez que se plantea la situación de hacer una cirugía? O eventualmente si algo realmente amerita una cirugía o no. Siempre son las preguntas de honor. Entonces, vamos a verificar. Disculpa acá, vamos a... Okay. En principio, vamos a hacer un breve recuento histórico de lo que fueron las cirugías de columna ya entre el año 3000 y 1700 antes de Cristo, para los tiempos de... ya, disculpa un momento. Ok. Para unos descubrimientos que se hicieron de unos papiros que se llamaron los papiros de Smith, ya se hablaba de la cirugía de columna. Sin embargo, hubo varios, digamos, médicos, cirujanos que en su momento hicieron algunos avances paulatinos sobre el tipo de abordaje que se hacía en la columna, llegando a operar, por ejemplo, tumores para el siglo XIX, tumores de columna. Inclusive se llegó a hacer intervenciones de hernias discales, donde estos caballeros Halsted y Horsley fueron uno de los más importantes en estos inicios en la cirugía de hernias discales. También tenemos que un señor llamado Williams en 1978 hace la primera microdisectomía, eso a nivel lumbar. Los señores Cloward y Smith también realizan las primeras cirugías y de hecho describen una técnica a nivel cervical para lo que es el abordaje de la columna cervical por vía anterior. Otro expositor o exponente muy importante es el último señor que hablo acá, es Roy Camille, que es el que inicia la cirugía de tornillos transvehiculares. Es importante que tengamos en cuenta que la cirugía de columna ha evolucionado. Muchos de los mitos justamente tienen que ver con esta evolución, tanto de la especialidad o las especialidades que anteriormente veían la patología de columna, como las que actualmente están chequeando a estos pacientes. Y por otra parte, por supuesto, la técnica quirúrgica. Han habido muchos avances, sobre todo en lo que se denomina cirugía mínimamente invasiva, la cual ofrece al paciente un mejor, digamos, abordaje en el sentido de que ya las pérdidas hemáticas o sanguíneas, o sea, los sangrados transoperatorios, los dolores postoperatorios, son mucho menos que en las técnicas clásicas. Para hablar un poco de lo que son los segmentos de la columna, para tener una visión anatómica, porque el punto es que muchos pacientes llegan a la consulta y te dicen, doctor, me duele la cervical y la columna. Resulta que la columna se divide en segmentos y la columna incluye todo lo que corresponde a la parte lumbar, cervical y torácica. Y por supuesto la parte terminal, que es el sacrocoxis. Entonces es importante que el paciente tenga en cuenta que cuando hablamos de la columna nos referimos a un todo, no solamente a un sector de la columna. Disculpa, ¿puedes ver el cursor en la pantalla, Juan Pablo? Sí, perfectamente lo veo. Ok, entonces sí, para poder hacer, digamos, la indicación de lo que es el segmento cervical, que es donde tengo el cursor, que es el cuello, el segmento dorsal o torácico, que es la espalda o región interescapular, y la parte de la región lumbar, que es la parte más inferior de la columna, y por supuesto el sacrocoxis, que es la parte terminal. Continuamos. Vamos a hablar sobre los síntomas habituales con los cuales los pacientes asisten a la consulta por algún dolor a nivel de la columna. El primer síntoma, por supuesto, es dolor. Puede ser dolor cervical, dolor lumbar, dolor ciático. Siempre el paciente va a asistir con un dolor, ya sea en el eje de la columna o asociado a alguna de las extremidades. Por lo general, las afecciones de la columna cervical van a tener implicaciones sobre los miembros superiores y las afecciones lumbares
van a tener afectación de los miembros inferiores. Cuando hablamos de tumores o lesiones a nivel dorsal, también podemos tener afectación de miembros inferiores e incluso tener un toque esfinteriano. Sin embargo, todo lo que corresponde a la clínica habitual, tenemos dolor, parestesias, que son los hormigueos, disminución de fuerza muscular en alguna extremidad y eventualmente relacionado a la parte esfinteriana puede ser trastornos miccionales. Entonces, resumiendo esto, tenemos el dolor cervical, dolor dorsal, lumbar, ciática, hormigueo en extremidades, dolor en extremidades, brazos y piernas, limitación para la marcha y debilidad en la musculatura de las extremidades. Eso didácticamente nos da una amplia visión de lo que son los síntomas con los cuales los pacientes asisten a la consulta. ¿Cuáles son los estudios diagnósticos que nosotros utilizamos en la consulta para chequear lo que queremos saber en el paciente? O sea, digamos, concatenar lo que es la clínica neurológica con esos estudios paraclínicos. Bueno, tenemos que, en principio, la parte de radiología, me refiero a las rayos X, resonancia, gamagrama óseo y óseo. Ya vamos a ver cada una de ellas, cuáles son sus utilidades. Uno de los primeros hitos que nosotros podemos ver es que muchos pacientes pueden llegar a la consulta diciendo, mire doctor, ya tengo la resonancia. Con la resonancia solamente no podemos tomar una acción quirúrgica o hacer un planeamiento quirúrgico. Resulta que cada estudio tiene su importancia. Entonces tenemos que, con las rayos X, nosotros evaluamos la densidad ósea, o sea, cómo está la calidad del hueso, evaluamos si hay alguna fractura y eventualmente si hay algún desplazamiento entre una vértebra y otra, o por supuesto alguna malformación, alguna alteración de carácter congénito. La resonancia, por su parte, nos ayuda a ver tejidos blandos. Entonces, nosotros podemos ver que hay pacientes que vienen a nuestra consulta y nos dicen, mire doctor, que tengo 2 hernias. Y resulta que, para ver la resonancia, y lo que nos muestran es una rayos X. Si le dicen que tiene una hernia con una rayos X, le mintieron. Así de sencillo. Entonces, esto es forma parte de la mitología de la cirugía o de lo que es la evaluación de columna y que muchos pacientes lamentablemente caen en eso y a veces es hasta difícil sacarlos de eso, hasta que uno les explica que justamente los estudios correspondientes para poder determinar si hay presencia o no de una hernia discal, por ejemplo, o un tumor, es una resonancia. También tenemos las tomografías. La tomografía es un estudio muy útil, por ejemplo, en situaciones donde tenemos sobre todo eventos traumáticos y nos puede hablar en fracturas para verificar cómo está la estructura general de la vértebra y ver la indemnidad de un segmento que es muy importante para nosotros, que es el muro posterior en los cuerpos vertebrales. Los estudios de gammagrafía ósea nos ayudan mucho en la parte oncológica. Entonces, cuando tenemos estudios de extensión para verificar si hay algún paciente con una metástasis, el gammagrama óseo nos ayuda a determinar si efectivamente tenemos o no tenemos infiltración de esto. Por supuesto, nos ayuda a tomar la decisión más correcta. Adicionalmente, en el país, como ha habido muchos problemas con el gammagrama óseo, hay otro estudio denominado PET óseo que podemos utilizarlo alternativamente. Entonces, bueno, una vez que nosotros examinamos al paciente y vemos sus imágenes, por supuesto, nos planteamos algunos diagnósticos. Entonces, vamos a hablar de los diagnósticos más comunes que encontramos en la consulta. Entonces, digamos a rasgos generales, vamos a tener patologías degenerativas, que son las hernias discales, discopatías degenerativas, espondilolistesis. Cada una las voy a ir explicando en lo sucesivo. Patologías traumáticas, como fracturas vertebrales, hernias discales traumáticas, patologías infecciosas, que son las discitis, que son problemas del disco, patologías oncológicas y congénitas. Vamos a tener que las hernias discales
no son más que la extrusión o la salida del material que tenemos en el disco intervertebral hacia el canal o hacia la raíz o nervio raquídeo del segmento. Entonces vamos a tener que el contenido del núcleo, que es lo que conforma la parte central del disco intervertebral, va a comprimir, ya que perdí aquí, va a comprimir el nervio, el ganglio del nervio, o incluso va a salir hacia el canal raquídeo. Acá en la imagen podemos ver, digamos de manera didáctica, cómo un fragmento de disco está comprimiendo una raíz nerviosa. Y eso es lo que produce las tan famosas ciáticas, o sea, una de las causas de estas tan famosas ciáticas. En segundo lugar, tenemos las discopatías degenerativas, que no son más que la disminución en la altura del disco por la deshidratación del disco intervertebral. Esta patología, por lo general, tiene que ver con cronología de tiempo. Lo vamos a ver después de los 30 años, 35 años, comienza un proceso degenerativo fisiológico que va a variar de una persona a otra y que eventualmente va a traer modificación de la estructura discal. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo los discos, que son estas estructuras ovaladas u ovoideas, están con una altura conservada, y en el que tenemos señalado como disco enfermo una disminución importante del espacio o la altura del espacio intervertebral e inflamaciones en los platillos intervertebrales. Oye, creo que hay algo por ahí sonando, Juan Pablo. Sí, doctor, pues ya silenciamos a los micrófonos. Ok, perfecto. Adelante. Sí. Cuando hablamos de espondilolistesis, estamos hablando de, digamos, desplazamientos de una vértebra sobre otra. Entonces vamos a tener que el eje normal de la columna va a verse alterado y vamos a tener el desplazamiento anterior o posterior de una estructura vertebral. Eso es lo que también nosotros llamamos inestabilidad, ya sea de cualquiera de los segmentos de la columna. Otras son las patologías traumáticas. Las patologías traumáticas son causas frecuentes de consulta, pero por lo general en personas en edad productiva, accidentes de tránsito, accidentes laborales, que lamentablemente van a tener incidencia sobre lo que es la calidad de vida del paciente y en lo sucesivo en que si vuelven o no a la actividad laboral. Entonces, forman parte de este tipo de patología. Otras, por supuesto, son las fracturas osteoporóticas que podemos ver en algunos pacientes de edad, donde por la calidad ósea podemos ver, digamos, disminución de lo que es la altura del cuerpo intervertebral. Ok. Tenemos también las hernias discales traumáticas. Podemos verla en pacientes que cuando levantan un peso o hacen algún esfuerzo físico de manera forzada, de repente te dicen, oye, me quedé trancado, o mira, me dio un corrientazo en la pierna. Bueno, entonces, por lo general son hernias que ocurren en estas circunstancias, y podemos ver en esta diapositiva cómo un disco sale del contenido o del anillo discal y va hacia el canal raquídeo. Y bueno, por supuesto ahí ejerce un efecto compresivo sobre las estructuras nerviosas. Ahí sobre la estructura nerviosa del lado izquierdo específicamente. También tenemos las patologías oncológicas. Entonces, las patologías oncológicas son otra causa de consulta, donde nosotros podemos ver tumores en la columna en diferentes localizaciones. Entonces vamos a tener lo que llamamos tumores intramedulares, ¿ok? Como podemos ver en esta imagen, donde el tumor se encuentra dentro del cordón medular, ¿ok? También tenemos tumores epidurales, que ellos van a estar entre la médula y la estructura ósea, y vamos a tener tumores en la estructura ósea como tal.
Los más frecuentes, por supuesto, son las metástasis. Las metástasis son enfermedades secundarias que van a afectar cualquier segmento de la columna. Y digamos, de las patologías que más hacen metástasis a columna, tenemos en el hombre próstata y tenemos en la mujer mama, por supuesto, que son patologías específicas del género, y por supuesto el cáncer de pulmón. Tenemos también patologías congénitas que, bueno, en principio pensaríamos que es solamente en niños, ¿no? Pero también tenemos adultos. De hecho, este es un caso propio donde podemos observar cómo en una sola paciente teníamos un meningocele, un lipomielo-meningocele y una listesis a nivel de 4,5 que se puede observar a nivel de rayos X. Entonces, esta era una paciente de 45 años que asistió con esta patología. También, bueno, la espina bífida en niños, eso por supuesto, lógicamente tiene que ver con algunos defectos de lo que es el cierre de algunas estructuras en el periodo fetal y embrional. Ahora vamos a hablar sobre los procedimientos quirúrgicos, los que, digamos, más frecuentemente hacemos. Vamos a comenzar de la parte superior a la inferior. Entonces tenemos en principio las disectomías más instrumentaciones cervicales. Tenemos que en el segmento cervical podemos tener hernias discales. Estas hernias discales por lo general son de abordaje anterior. Dependiendo si hay alguna inestabilidad asociada o no, nosotros podemos colocar o una prótesis, ya sea móvil o fija, en pacientes menores de 55 años. Por lo general puede plantearse la colocación de prótesis. Cuando hablamos de prótesis o artroplastia es dispositivos que permitan movimiento del segmento. Y hay prótesis o cajas que son simplemente dispositivos que ayudan a fijar el segmento. Entonces, claro, hay unos detalles técnicos que explicamos a cada paciente dependiendo del caso, pero lo importante es que la resolución de estas hernias las hacemos por vía anterior. Y si hay algún grado de inestabilidad, colocamos estos dispositivos que ven acá en los rayos X, que se llaman placas. En esta, digamos, rayos X, de hecho, podemos observar unos marcadores que corresponden a las cajas o cage que nosotros colocamos intersomáticos o entre los cuerpos vertebrales. Eso, a ese dispositivo se le coloca injerto óseo para que haga una fijación de un cuerpo vertebral con el otro. También tenemos las disectomías lumbares. Las disectomías lumbares son de los procedimientos más realizados dentro de nuestra especialidad en la patología de columna. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de consulta. El dolor lumbar con una ciática o una asociación de ciática con lumbalgia es sumamente frecuente. Entonces, ¿cuál es el tipo de abordaje que realizamos en estos pacientes? Bueno, tenemos lo que se llama una disectomía clásica, como coloqué acá, que es donde nosotros hacemos una apertura de unos 5 a 7 centímetros para poder llegar hasta el sitio donde está la hernia discal, o por vía endoscópica, donde coloqué de hecho dos fotos acá, donde nosotros podemos ver acá la raíz nerviosa y acá cómo sacamos un fragmento de disco intervertebral. Esto se hace como se realizan las laparoscopias por vía abdominal, pero nosotros la hacemos a nivel de columna. También aquí podemos ver algunos separadores que podemos utilizar para cirugías mínimamente invasivas. Este separador se llama Maxes, pero hay otros separadores también utilizados donde con este aparataje hacemos abordajes mínimos, 2, 3 centímetros, y con eso podemos llegar hasta el sitio del disco y realizar la disectomía sin problema. También tenemos otro tipo de cirugías, son, disculpa un momentico acá.
son las cirugías de artrodesis. Cuando nosotros hablamos de cirugía de artrodesis, artrodesis en medicina significa fijar dos segmentos que funcionalmente tengan que ver con una articulación. Entonces, nosotros en cirugía de columna hacemos artrodesis colocando tornillos con algunos dispositivos que permitan esa fijación, ya sean prótesis, como se conoce, digamos, de manera generalizada, o a nivel de lo que se llaman las apófisis intertransversas, que son estructuras que están a ambos lados de la columna, y colocamos injerto óseo para que haga un puente óseo. Entonces, esas cirugías de artrodesis incluyen colocar justamente tornillos. Entonces, vemos que la apertura en una artrodesis clásica es, como pueden ver o visualizar en la fotografía, una incisión de unos 10 a 15 centímetros, dependiendo de la cantidad de niveles que fuésemos a artrodesar. Esa es una cirugía clásica de artrodesis vía posterior. También tenemos Disculpe, se desactivó su audio. ¿Me escuchas? Sí, ahora perfecto. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, para repetir la vía anterior, tenemos que por vía abdominal podemos abordar la columna y llegar hasta los discos de esta manera. Por supuesto, eso tiene sus indicaciones específicas y depende mucho tanto de la estabilidad de la columna como de antecedentes quirúrgicos, inclusive a nivel abdominal. En esta diapositiva podemos observar lo que son los procedimientos, dice lumbar vía anterior, esto es lumbar vía posterior, disculpen en la lámina. Aquí nosotros estamos colocando lo que se llaman tornillos percutáneos, como pueden ver, por dos pequeñas incisiones. Lo que ustedes vieron de 10 a 15 centímetros, lo hacemos por dos incisiones de 2.5 centímetros. Entonces, así colocamos todo este material que podemos ver en la lámina de al lado, donde estamos colocando 4 tornillos. Aquí estamos viendo una vista lateral con la prótesis vía anterior. También tenemos otros procedimientos como son las laminectomías solas o instrumentadas. Esta la podemos ver en lo que se llaman las mielopatías, que son algunas alteraciones donde los pacientes muchas veces ni siquiera, por ejemplo en cervical, no tienen tantos problemas a nivel de miembros superiores, sino que la clínica la vemos más florida hacia los miembros inferiores. Entonces son pacientes que tienen una marcha alterada y donde hay muchas fallas diagnósticas y se operan de una lumbar y resulta que el problema era cervical. Copien eso por allí, que eso es otro mito y realidad que tenemos dentro de la cirugía de columna. También tenemos procedimientos de laminectomía a nivel lumbar. Estos no son instrumentados, lo podemos hacer justamente cuando tenemos pacientes con lo que llamamos canal lumbar estrecho, donde los pacientes tienen muchos hormigueos a nivel de las piernas y eso causa un síntoma común que se llama claudicación neurológica. En estos pacientes, la laminectomía puede ayudarlos de manera sustancial. Otro procedimiento que se hace con cierta frecuencia son las vertebroplastias. Las vertebroplastias son procedimientos mínimamente invasivos donde nosotros abordamos un cuerpo que está fracturado. Aquí pueden observar en la primera lámina cómo está fracturado, es una fractura en cuña, y a través de una cánula nosotros podemos tomar inclusive una biopsia porque a veces estas fracturas son patológicas, es decir, debido a que hay algún proceso infiltrativo, o sea, tumoral allí en la vértebra, o puede ser osteoporótica. Entonces, por ejemplo, yo por rutina tomo biopsia de la vértebra, así me parezca una fractura osteoporótica. Y bueno, una vez que uno toma la biopsia, procede a realizar el procedimiento de la vertebroplastia, donde colocamos el cianometilmetacrilato
con varios para poder observarlo en la rayos X, y el paciente de verdad que mejora mucho desde el punto de vista clínico. Son pacientes que generalmente llegan con mucho dolor y posteriormente ellos mejoran esta clínica. Ahora bien, ya con este paneo sobre lo que es la parte teórica y un poco de lo que es la anatomía, tipo de cirugías, tipo de síntomas, vamos a hablar en sí de lo que corresponde a los mitos sobre las cirugías de columna. Yo me tomé la libertad de colocar algunas preguntas que por lo general hacen los pacientes, y ustedes pueden ir chequeando si, digamos, se adecúan a lo que ustedes piensan. Ok. Yo voy a hablar primero sobre las preguntas que hice, Juan Pablo, y después vamos a ir contestando algunas de las preguntas que han hecho las personas que han asistido. ¿Ok? ¿Te parece? Sí, de acuerdo, doctor. Ok. Bueno, primero, ¿a qué especialidad acudir? Esto siempre ha sido un punto de honor. ¿Por qué razón? Porque es bien sabido que tradicionalmente, cuando anteriormente a la persona le dolía algún segmento de la columna, acudía a un traumatólogo. Entonces, y siempre, de repente nosotros podemos ver que antes de que el paciente llegue a nosotros, al neurocirujano, han acudido por lo menos a 2 o 3 traumatólogos antes de llegar al neurocirujano. Es cierto que en la actualidad todavía tenemos traumatólogos que se subespecializan en la cirugía de columna, pero ya esto no es tan generalizado como anteriormente era. De hecho, no es que antes se especializaban, sino que como se consideraba parte ósea la columna, básicamente tenía que manejarla el traumatólogo. Pero estos conceptos han cambiado un poco. Y para este momento, el neurocirujano y el cirujano de columna, que por lo general hace una especialidad y que es traumatólogo, son los que están manejando la columna. No todo traumatólogo maneja la columna. Entonces, esa es la premisa en todo esto. ¿Por qué digo la premisa? Porque muchos de los errores diagnósticos en principio vienen de allí. Recuerden que en traumatología, una de las cosas que se analiza mucho es la imagenología. Y aquí nosotros debemos concatenar o asociar lo que vemos en radiología y en la clínica del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay pacientes que vienen, no, doctor, a mí me pusieron unos tornillos y yo siento mucho dolor. Pero resulta que los tornillos están perfectamente colocados, pero el paciente sigue con dolor. Entonces, ¿qué pasa? Muy probablemente operaron un segmento que a lo mejor tenía una discopatía degenerativa, pero lamentablemente eso no era lo que le estaba produciendo el problema al paciente. Entonces, por eso es importante revisar al paciente y chequear cuál es el segmento que realmente está produciendo el problema. Otra pregunta que nos dicen mucho, o nos hace mucho, de hecho creo que vi a alguien por ahí diciéndolo, es: ¿todo dolor de espalda significa tener que operarse? No. Resulta que el 85% de los dolores de espalda que llegan a la consulta no son quirúrgicos. Fíjense esto, 85%. Solo el 15% realmente tiene algo quirúrgico. Entonces, ya con esto, realmente, si usted va a un cirujano que opere columna y que, digamos, tenga en cuenta esta premisa, se va a dar cuenta que le van a hacer un buen diagnóstico y le van a decir si realmente amerita o no amerita operarse. Pero debe quedar en claro que todo dolor de espalda no significa tener algo que tenga que operarse. Otra cosa, tenemos que siempre la pregunta, ¿aló? Juan Pablo, Adelante, doctor. continúo. Sí, alguien habló, pero continúa. Ok. Otra de las cosas que, digamos, escuchamos con bastante frecuencia es: ¿la operación va a quitar las dolencias en lo absoluto?
Bueno, mira, siempre nosotros al conversar con los pacientes, sobre todo cuando son pacientes con, digamos, padecimientos crónicos, por lo menos en un 70 a 80% esa sintomatología debe mejorar, debe mejorar. Claro, nosotros nos reservamos ese 20-25% para, bueno, justamente el daño crónico que puede estar sufriendo la estructura nerviosa, que a veces lamentablemente no mejora de un todo. A veces pueden quedar algunas parestesias o cierta o anestesia. Hay pacientes que dicen, bueno, doctor, ya no me duele, pero no siento. Bueno, entonces yo echando broma de manera jocosa le digo, bueno, es mejor ¿cómo es? Es mejor no sentir nada que tener dolor. Bueno, dicho de alguna manera, es cierto. Otra cosa que tenemos por allí es que la resonancia es suficiente para tomar una decisión quirúrgica. Fíjense, ese es otro punto importante. La resonancia es uno de los estudios que se utilizan para tomar una decisión quirúrgica, pero no lo es todo. Fíjense cómo se los expliqué cuando hablamos de los procedimientos diagnósticos, o sea, de los estudios diagnósticos. Cada estudio tiene una particularidad y nos muestra algo que nosotros debemos saber de un todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La resonancia, es cierto, nos ayuda a ver si está la hernia discal, si está el tumor, pero con la rayos X nosotros vemos otras cosas que nos pueden ayudar. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, si tenemos una hernia discal, bueno, la vamos a ver en la resonancia, pero yo por lo general veo las rayos X dinámica para determinar si voy a colocar o no voy a colocar algún instrumental. Entonces, ya ahí ustedes se dan cuenta de que son complementarios. No puedo usar o uno u otro para tomar en sí la decisión quirúrgica. Otra cosa, estoy muy viejo para operarme de la columna. Ese es un dicho habitual. Bueno, yo siempre le digo a los pacientes cuando me dicen esto, que las cirugías de columna fueron hechas o diseñadas para las personas mayores. ¿Por qué? Porque son para patologías degenerativas. Los jóvenes que nosotros operamos de columna, por lo general son patologías traumáticas. O sea, son pacientes que tuvieron algún accidente y que lamentablemente tuvimos que operarlo. Y en menor cuantía, algunas particularidades de pacientes que genéticamente vienen predispuestos a tener algunas alteraciones de su estructura, o sea, constitucionales, y los predisponen a tener hernias más tempranamente en la vida. Pero por lo general, o alguna alteración congénita, pero por lo general, la cirugía es para personas mayores. Otra cosa, por supuesto, la primera pregunta, ¿me quedaré sin caminar, sin poder caminar? Fíjense, eso es uno de los mitos más generalizados y realmente uno tiene que, digamos, determinar o fijar la estructura anatómica que nosotros vamos a operar. Por eso es que quise hablar primero de ese breve recuento anatómico, porque resulta que cuando nosotros vamos a operar una hernia discal lumbar, por poner un ejemplo, nosotros vamos a tratar raíces nerviosas muy inferiores, raíces que tienen que ver de repente con pararse en punta de pie o en punta de talón. O sea, no controlan la pierna completa y esas raíces se dieron en unos niveles superiores. Entonces, así, mire, ocurre la peor desgracia durante la cirugía. El paciente no va a quedar con problemas, digamos, para no pararse, por ejemplo. Sí pudiera tener una alteración para la marcha, pero no es que va a quedar con una pierna o las dos piernas sin poder movilizarla. El movilizar una pierna va a depender del segmento que se opere. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de segmentos más altos, dorsales, sí pudiera haber alguna posibilidad de alteración a nivel de ambos miembros inferiores. Pero las cirugías que más frecuentemente se hacen, que son las disectomías lumbares, esas cirugías realmente no van a comprometer todas las raíces nerviosas de los miembros inferiores. Otra pregunta, ¿puedo morir en la cirugía? Bueno, el morir en una cirugía depende de muchos factores intrínsecos del paciente, de los fármacos que uno utiliza en la operación, pero les puedo decir que si un paciente va con una buena evaluación cardiovascular,
y no se detecta ningún factor de riesgo para la cirugía, no tendría por qué tener ese temor. Sí existen algunas complicaciones que eventualmente pudieran predisponer a que pudiera suceder la muerte, pero son muy poco probables, como por ejemplo en los abordajes posteriores uno puede lesionar un vaso en abdomen. Si por ejemplo la pinza de disco con la que uno saca el disco llega hacia la cavidad abdominal, eso puede suceder. Sin embargo, la posibilidad de que eso ocurra es bastante pequeña. Siempre que ustedes tengan unas manos experimentadas y sin embargo en las más experimentadas pudiera haber problemas. Otra cosa, lo moderno en técnicas quirúrgicas siempre es lo mejor. Bueno, no necesariamente. Fíjense que yo les he comentado de los tornillos percutáneos, la endoscopia espinal, cada una tiene su indicación. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, como les mostré, con un canal lumbar estrecho, de las últimas resonancias que les mostré, yo no puedo hacerle unos tornillos percutáneos porque tengo que abrir las láminas. Entonces, lamentablemente, no va a servirme esa técnica moderna para mejorar esta patología que tiene el paciente con un canal lumbar estrecho. Entonces, lo importante de acá es llevarse que cada patología tiene una indicación y cada técnica quirúrgica tiene una indicación. No que porque una técnica quirúrgica sea nueva, vaya a servir para todo y sea lo mejor. Otra cosa, ¿siempre debe colocarse instrumental al operar la columna? No necesariamente. Como les comenté hace un momento, por ejemplo, la decisión quirúrgica de poner un instrumental, por lo general tiene que ver con la estabilidad de la columna o del grado de resección que uno vaya a hacer en la columna. El grado de resección, sobre todo cuando hablamos de cirugías oncológicas, donde hay resecciones óseas bastante importantes, o en cirugías de columna, donde vaya a haber resección de una cantidad importante de estructuras óseas que tengan que ver con la estabilidad, como son las facetas articulares. Entonces, bueno, estas para mí fueron las preguntas que más comúnmente me hacen en la consulta y que, bueno, cada una tiene su explicación. Ahora, Juan Pablo, me gustaría saber algunas de las inquietudes de los oyentes. Claro que sí, doctor. De verdad, bastante explícito su ponencia. Antes de avanzar, quería agradecer, ¿verdad?, que se haya tomado ese tiempo en preparar este material y, bueno, dedicarse a presentarlo de esta forma tan sencilla para que los pacientes la puedan entender. Yo invito a toda nuestra audiencia que desde una vez pueden ir escribiendo sus preguntas, pero ya muchas personas lo han ido escribiendo aquí. Vamos a ubicar algunas para que el doctor Juan Abud vaya contestando. A ver. Sí, bueno, hay una cierta repetición en cuanto a lo que ya usted aclaró, doctor. Hay un miedo, un temor a quedar parapléjico. Y esta incógnita se repite una y otra vez. No sé si pudiera nuevamente tocar este punto para, bueno, aclararle eso a las personas. Ok. Bueno, fíjese. Déjame ubicarme en la lámina de la columna. Ok, fíjense las personas que están haciendo esta pregunta, si pueden ver el cursor, puedes ver cómo desplazo el cursor a través de la columna, ¿no, Pablo? Sí, doctor, sí lo veo. Ok, fíjense, la mayoría de las intervenciones quirúrgicas que acuden y nos hacen esta pregunta son justamente lesiones que son hernias discales que se encuentran en la zona lumbar. O sea, acá donde estoy marcando el cursor, ¿ok? A este nivel, ya la mayoría de las raíces nerviosas que inervan las piernas ya están en músculos de las piernas. A este nivel, básicamente, solamente se encuentran las raíces nerviosas que van a inervar los músculos de flexo-extensión del pie. Flexo-extensión, o sea, de poder ponerte en punta de pie o punta de talón.
¿Ok? Entonces, por supuesto, aquí indirectamente les estoy diciendo que eso no está dominando ambas piernas, solamente un segmento de las piernas. O sea, y el segmento más distal, de paso. Entonces, no debe haber un compromiso de dejar sin caminar si usted está operando una hernia L5, S1, L4, L5. Claro, no quiero decir con esto que una lesión neurológica allí no cause problemas. Claro que puede causarlo. Pues va a causar un pie caído, o sea, va a alterarse la marcha, pero a lo mejor, pero no va a paralizar ambas piernas. ¿Dónde puede haber un mayor riesgo de esto? Si son cirugías que tienen que ver con el área dorsal. ¿Por qué? Porque en el área dorsal, que es donde estoy con el cursor ahora, tengo cordón medular y allí sí van todas las vías que corresponden a ambas piernas. Entonces, una lesión a nivel dorsal sí puede comprometer ambas piernas. Pero la mayoría de las lesiones por las cuales consultan de hernias discales están a nivel lumbar. ¿Ok? Y por lo general no ocasionan ese problema. Ahora, si nos vamos más arriba, a nivel cervical, bueno, ahí las lesiones sí pueden ser incluso hasta más severas, porque pueden dejar cuadripléjico, no parapléjico, cuadripléjico. ¿Por qué? Porque en la cervical el cordón medular te inerva brazos y piernas. O sea, todas esas vías viajan a través del cordón medular cervical. Sin embargo, las cirugías que uno realiza a ese nivel, con el cuidado necesario, no va a ocurrir esto que me están comentando. ¿Entiendes? O sea, aquí básicamente es tener primero la certeza y hacer el buen diagnóstico de que vas a, primero, tener qué es lo que vas a operar. Y en segundo lugar, saber qué vas a operar. Y en tercer lugar, saber cómo lo vas a hacer, cómo vas a hacer la cirugía. Porque tu técnica quirúrgica va a depender que no ocurran estas complicaciones. Pero de dejar sin caminar en cirugía de columna lumbar, eso es un mito, en pocas palabras. Perfecto, doctor. Hay otra pregunta en relación al uso del cemento para los procedimientos tipo vertebroplastia, cifoplastia. Ok, ¿Pudiera haber complicaciones en estos procedimientos? sí, sí, cómo no. Bueno, fíjense que aquí tenemos la vertebroplastia. Cuando se hace una vertebroplastia, es muy importante tener en cuenta que el muro posterior esté indemne. El muro posterior es la parte posterior de la vértebra, la estoy señalando con el cursor. Si eso está fracturado acá atrás, existe el riesgo de extravasación del cemento y eso puede comprometer la médula o puede comprometer una raíz nerviosa. Entonces, eso puede traer problemas, pues sí. Esa es una de las complicaciones neurológicas. Existe otra complicación que es que cuando nosotros colocamos el cemento, si el cemento está muy fluido, eventualmente puede producir tromboembolismo pulmonar. Pero, bueno, son complicaciones que ya uno toma medidas para eso. Fíjate, en la primera te comenté, tienes que tener indemnidad de posterior y, por ejemplo, para esta hay que haber una viscosidad del cemento para uno poder empezar a colocarla. Tú no vas a colocar un segmento fluido porque sabes que eso que te acabo de decir, tromboembolismo pulmonar, puede suceder. Entonces, hay medidas que uno toma para que eso no suceda. Otra pregunta, doctor. En el caso de una anterolistesis L5-S1, ¿el abordaje debería ser abdominal o posterior? No, por vía posterior. Vía posterior. Ok, perfecto. La doctora Cecilia Olivero desde Santo Domingo nos saluda. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo para usted. Bienvenida. Tenemos un comentario aquí donde dice que tiene 38 años, una paciente oncológica con primario en mama. Tuvo una aparición de metástasis lítica de T9 y le realizaron radioterapia y se ha mantenido estable por un año. ¿Será necesario una vertebroplastia? Tengo 5 vértebras de la cervical con metástasis lítica, actualmente en radio. ¿Alguna recomendación? Sí, fíjate, si son vértebras cervicales, no es prudente, porque allá, o sea, tenemos la médula, o sea, el calor,
lo que pasa es que cuando el cemento fragua genera calor y este segmento medular está muy cerca del tallo cerebral y puede generar complicaciones relativas a edema ascendente. Entonces, no, ahí lo mejor que ella puede hacer es seguir su esquema de radioterapia y si alguna de estas vértebras fracturadas de verdad, digamos, ha tenido retropulsión de algún fragmento óseo, bueno, hay que operarlo. Ya sea por delante, por detrás, por lo que veo, debería ser por detrás, porque si los cuerpos vertebrales están líticos, no tiene buena calidad ósea para hacer una cirugía vía anterior. Pero mira, la primera indicación es la radioterapia. Es la radioterapia. Disculpe, la vertebroplastia puedes hacerla fuera de la cervical y hablando de pacientes oncológicos, si a pesar de la radioterapia has tenido persistencia de dolor, puede servir como terapia del dolor. ¿Okay? Aquí también preguntan si un paciente con dolor cervical y pérdida de fuerza muscular se coloca ozono, ¿puede mejorar o amerita cirugía? ¿Puedes repetir la pregunta, Juan? Un paciente con dolor cervical y pérdida de fuerza muscular se coloca ozono, ¿puede mejorar o amerita cirugía? No, no va a mejorar. Una cosa importante, y yo creo que también entra dentro de la mitología, o más bien de que quizás de que uno al médico afiance la conducta de decirle al paciente lo que quiere escuchar. Fíjate, cuando algo es quirúrgico, ni que le pongas ozono, ni que le pongas radiofrecuencia, ni que le pongas nada de lo que yo llamo, bueno, aquí coloquialmente brujería, va a hacerle realmente algo, digamos, sustancial en su patología. Cuando algo es de cirugía, es de cirugía. Eso sí, si por ejemplo tiene disminución de fuerza muscular es porque debe tener algo compresivo y probablemente debe tener una hernia discal y hay que operar. Perfecto. El doctor Alexis Antequera nos envía saludos y felicitaciones para usted, doctor. ¿Perdón? El doctor Alexis Antequera le envía saludos y felicitaciones. Gracias, mister. Hay un comentario aquí donde dice, no sé si fue usted, pero dice, el doctor me operó un quiste que tenía en la columna, pero antes me habían operado en la L5-S1 y fue un traumatólogo y aún no he podido caminar. Yo me imagino que necesita un poco más de información, doctor, para responder este comentario. Sí, no, yo sé cuál es el caso. Sí, efectivamente, el paciente tenía algunas alteraciones para la marcha, pero yo creo que hay algún componente autoinmunitario asociado, ¿ok? O sea, neurológico puro. ¿Por qué? Porque el quiste per se sí podía ocasionar algo, pero el quiste fue removido y no hubo una mejoría sustancial. Entonces, lamentablemente, no se consiguió que aumentara, digamos, la fuerza o que el paciente pudiera pararse, a pesar de que ya no había ninguna estructura presionando. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, por lo general hay que indagar en otras, digamos, otros tipos, o sea, otras causas. Entonces, la autoinmunitaria o neurológica pura es una de las que cobra más fuerza. Okay, perfecto. Aquí hay una pregunta interesante. Dice que, perdón, ¿con qué frecuencia ve usted una infección en los discos post anestesia raquidia? ¿Y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Para el resto de la audiencia, bueno, se refieren a la anestesia que colocan por lo general cuando hacen una cesárea, también llamada anestesia peridural. La pregunta se refiere a que en estos casos se suele ver o se ven en algunas oportunidades infecciones en los discos. ¿Con qué frecuencia sucede esto, doctor? ¿Y cuál es el pronóstico? Bueno, en principio, por lo que es procedimientos de anestesia subdural, muy poca frecuencia, muy poca frecuencia. Sin embargo, sí los he visto por ejemplo, tratamientos en anestesia en algunos procedimientos de dolor y en procedimientos realizados por algunos colegas que tienen que ver con ozono, con radiofrecuencia, con infiltraciones, que lamentablemente yo pienso que menosprecian el procedimiento, no se toman las medidas de asepsia y antisepsia
que deben utilizarse y lamentablemente introducen gérmenes dentro del sistema. No solo, o sea, no solo en el disco, también en el sistema nervioso, porque pueden producir una meningitis. Pero disitis, sí, lamentablemente he tenido la oportunidad de tratar varias y son de larga evolución, o sea, no son, y si hay alguno de los oyentes que haya padecido o padezca una espondilodisitis, o sea, tienen que tener presente que es un tratamiento que es largo, es de larga evolución y uno tiene que ser muy concienzudo y saber qué hacer, porque si haces de más, puede haber más problemas. Y si es maltratado, esto puede significar la vida del paciente. También aquí juega un papel muy importante comórbido, o sea, enfermedades asociadas, si es diabético o si hay algunos con obesidad mórbida, tienen lamentablemente hiperinsulinismo, o sea, todas esas cosas también tienen factores o suman factores de riesgo para pacientes donde se hacen ese tipo de procedimientos. Bueno, hay otro comentario aquí, una inquietud. Una persona que tiene ya 3 cirugías en la columna en el sector L5-S1 y dice que aún se le siguen durmiendo las piernas y se le acalambran. Ella dice que si en una cuarta cirugía ese nervio pudiera recuperarse. Ok. Aquí hay que aclarar a los pacientes siempre que en esas 3 primeras cirugías no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, yo he tenido cirugías o he operado pacientes con dolores que nosotros llamamos neuropáticos o, por ejemplo, parestesias todo el tiempo, hormigueo. Y bueno, y tienen tornillos puestos, se ven los tornillos bien, pero bueno, decimos, bueno, mira, vamos a retirar todo eso, vamos a hacer una limpieza quirúrgica y vemos qué pasa. Entonces, resulta que yo he retirado tornillos y he visto nervios seccionados. ¿Qué quiere decir esto? Que en una cirugía, si bien es cierto, tú puedes ver al final los tornillos bien, también pueden ocurrir, digamos, eventualidades donde el tornillo primero fue colocado de una manera, donde pudo haber lesionado una estructura nerviosa y después se coloca bien. Entonces, en ese momento, ya tú estás produciendo una lesión neurológica que puede ser irreversible. Entonces, garantizarle a esa paciente de que se le van a quitar los dolores es difícil, porque va a depender de lo que uno vea allá adentro, en esa cuarta cirugía. Esa es la respuesta. Bueno, doctor, una pregunta que nos hace la señora Fabiola Bolívar. ¿La escoliosis se opera? ¿Cuáles serían los riesgos y el tiempo de recuperación? Ok. Fíjense, la escoliosis, primero, la escoliosis es una de las cosas que sí opera el ortopedista. Es propia del ortopedista o traumatólogo que se encarga de la columna. Yo no opero escoliosis. Sí estoy en un grupo que ustedes pudieron observar que soy del fellow de columna de la clínica Sanatrix. Ahí el especialista en columna es el doctor, el especialista en escoliosis es el doctor Da Silva, y yo lo asisto en algunas cirugías, pero no es mi campo. Sin embargo, sí, hay escoliosis que deben operarse y el criterio para poder operarlas va a depender del ángulo que formen cada una de sus curvaturas. ¿Ok? Entonces, y sí se recuperan bastante bien. Cuando tiene buen criterio buen criterio diagnóstico, por lo general evoluciona muy bien. Muy bien. Okay. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es el pronóstico en un caso con osteomelitis en la columna a un año de tratamiento con antibiótico-terapia? Sí, bueno, como se los comenté anteriormente, las disitis y espondilodisitis, o sea, osteomelitis de la vértebra, eso es, la osteomelitis de la vértebra es la espondilodisitis, o sea, o espondilitis. Entonces, como les comenté anteriormente, es un tratamiento largo, un año. Yo he tenido pacientes que después que estamos seguros de que están curados, es que le hacemos el procedimiento quirúrgico que haya que hacerle, si es que hay que hacerle algo quirúrgico, porque no necesariamente hay que hacer algo quirúrgico. A veces el mismo tratamiento médico es suficiente para que ese dolor se quite. Ahora bien, tiene que tener, tiene que tener un apoyo o estar, digamos, en consulta con un infectólogo. Eso es
premisa en los casos de espondilodicitis. Tienes que tener un infectólogo de cabecera para chequear y darle seguimiento a la infección. ¿Ok? Y una vez que, digamos, se termine la infección, que hayan parámetros que a nosotros nos permiten ver cuando la infección termine, ahí nosotros, si el paciente se queja de alguna molestia en particular, analizamos biomecánicamente la columna y vemos si es necesario hacer algo quirúrgico. Bueno, doctor, preguntan también que si usted recomienda la cirugía mínimamente invasiva versus la tradicional, y en qué caso no la recomienda. Bueno, como les comenté hace un rato, yo les dije que las cirugías, cada una tiene su indicación y cada patología tiene su indicación. Entonces, las cirugías mínimamente invasivas sirven para casos particulares y las cirugías clásicas sirven para casos particulares. Ahora bien, sí es cierto que la cirugía clásica es más versátil, tú puedes hacerla para muchas patologías, pero la cirugía mínimamente invasiva sí es más, digamos, idónea en ciertas patologías. Lo único que es, por supuesto, más costosa, la mínimamente invasiva. Bueno, pero eso es relativo, doctor. ¿Es costoso en relación a qué? Porque si Bueno, tenemos una... Ajá, claro, o sea, pero sabemos que la cirugía mínimamente invasiva nos ahorra sangrado, menos riesgos de infecciones y una recuperación más rápida. Entonces, quizás ahí se pudiera balancear la cosa en relación a los costos cuando sabemos que tenemos menos riesgo en cuanto a sí, sangrado. no, no, pero claro, todo eso que dices es correcto, pero, o sea, es que cada una tiene su indicación. Cada una tiene su, todo lo que tú dices es cierto, pero la indicación es lo que te dice si puedes o no puedes utilizar una. Por eso lo puse como, como dentro de uno de los mitos. No todas las cirugías o todas las técnicas nuevas son la panacea, o sea, sirven para algunas cosas y para otras no. ¿Ok? No te escucho. Sí, sigo leyendo aquí las preguntas. El doctor Alexis Antequera nos dice, ¿qué tan frecuente se está empleando el monitoreo neurológico intraoperatorio en la cirugía de columna? Sí, bueno, no, lo utilizamos con frecuencia. Por supuesto, en nuestro país la parte de costos, volvemos otra vez a los costos, es importante, pero, por ejemplo, hay, digamos, algunas cirugías como son, sobre todo las tumorales, donde de verdad que tratamos de hacer el esfuerzo de tener el monitoreo, ¿ok? Ahora, las cirugías clásicas y mínimamente invasivas, bueno, realizando una buena técnica no es, o sea, no es esencial tenerlo. Más tratamos de tenerlo en lesiones que son de tipo medular, intramedular, eso para minorar justamente los déficits postoperatorios, ¿ok? Bueno, doctor, bueno, ya solamente nos quedan dos preguntas por responder. Se las formulo y luego pasamos a la parte donde nos despedimos, pero antes quisiera que usted, si me autoriza, colocar el testimonio de uno de sus pacientes que, bueno, amablemente grabó un video y me gustaría compartirlo con Ah, todos, ¿le chévere, parece? chévere. Ok, preguntan aquí, ¿qué técnica se usa en cirugía de hernia cervical? Ok. Fíjate, hay técnicas clásicas, la técnica de Clover, que es la disectomía vía anterior. Es un abordaje que hacemos por vía anterior en el cuello, llegamos a la columna y sacamos el disco y colocamos una prótesis. Por lo general es una cirugía que es de muy poco riesgo. Yo siempre que un paciente me pregunta por esa cirugía le digo, mira, es como que usted va a pasar de una orilla a la otra, pasando con un puente que esté al nivel del mar y con tiburones de lado y lado. Si usted pasa por el puente, no va a haber problema. Si saca un pie, le va como un tiburón el pie. ¿Eso por qué? Porque, claro, es difícil decir que no hay riesgo porque tienes el esófago y la tráquea por dentro y la carótida y la yugular por fuera. Entonces son estructuras viscerales y vasculares que están allí. Pero es bastante
digamos, llevadero el hecho de que el corredor quirúrgico se hace de manera relativamente sencilla para nosotros que tenemos un buen entrenamiento en esa técnica. Y bueno, al realizar la disectomía vía anterior, de verdad que los problemas radiculares mejoran casi en un 90-95%. De acuerdo, doctor. Bueno, finalmente preguntan eh, cuáles son sus contactos, dónde se puede conseguir una cita con usted, doctor, si puede darnos esa información y qué días y dónde se puede asistir a una Eh, cita, a una consulta. Eso te puedo poner en el chat. Déjame ver. Lo puede también escribir aquí en el chat. Ajá, déjame, ya, estoy tratando de, ya, ¿cómo entro? Espérate un momentico. Momentiño, chat. Ajá, voy a poner el teléfono de mi asistente. O, oye, Juan Pablo, no sé, no chatear. No Sí, abajo entro. donde dice chat. Ya va. A ver. Ajá, aquí tengo chatear, Ajá. pero se esconde la cosa. No sé. Bueno, yo te lo voy a pasar por teléfono y lo pones allí. ¿Sí? Por aquí. Bueno, aquí ya llegó una última pregunta del señor Freddy Guerra y dice, al no tener sensibilidad en los miembros inferiores, después de una cirugía de columna y al tiempo uno siente cosquilleo en las piernas y pies. ¿Eso es un buen síntoma? Bueno, mira, si no sentía nada y estás sintiendo en este momento, siempre es bueno. O sea, quiere decir que hay reconexión. Eh, Eso puede ser un signo positivo. Sí, definitivamente sí. Doctor, voy Como entonces, tal, si me... Juan Pablo, te Ok, puse el teléfono en el celular. sí, ya lo estoy viendo aquí, ya les voy a compartir el contacto de la señorita Lilibet, que es la asistente del doctor Juan Abud. Lo estoy copiando en este momento. Ok. Bueno, de todos modos se lo dicto también, 0424-879, 8246. La señora Lilibet, ella es la asistente del doctor, ya lo tienen aquí en el chat para todos. Pueden allí ver el número para pedir la cita. Y bueno, antes de despedirnos, agradecer a todos. Ah, bueno, también lo pueden, @neurocirugía consulta. Eso es en Instagram, ¿verdad, doctor? Consulta, arroba neurocirugía.consulta. @neurocirugía.consultas en Instagram. Pueden seguirlo por allí, ver el trabajo del doctor, e incluso pueden estar en contacto con él a través de esa vía. También los invito a visitar nuestra página web www.intervertebra.com. Allí incluso van a poder ver en los próximos días este webinar grabado completo para aquellos que no se conectaron a tiempo y tienen dudas, quieren volver a revisarlo. Le dejo también nuestro número telefónico en Intervértebra a través del 0424-267-3991. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos compartiendo la pantalla para ver este testimonio del señor Pedro, creo que se llama, ¿verdad, doctor? Pedro Martínez. Sí, el señor Pedro Martínez. Pedro Martínez. Operado el martes pasado. Bueno, lo ve allí en pantalla, doctor. No, todavía no. Mira, lo que sí estoy compartiendo acá una imagen de mi natal Ciudad Bolívar. Sí, la vi por allá, la vi por allí. Qué bueno, muy bonita Ciudad Bolívar. Ah, Avísame, doctor, si ya se ve la pantalla donde aparece el señor Pedro. ya va, un momentico. Espérate allí, Juan Pablo. No lo veo, Juan. Sí, me dice que sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Voy entonces a correr el video. Es bastante corto, apenas 47 segundos, donde el señor Pedro nos habla de su experiencia luego de la cirugía con usted. Ok.
Ah, que se ve, pero no se escucha. Ah, Juan Pablo. Que no se escucha el video. No se pudo escuchar. Ajá. Ah, bueno. Bueno, ahí como que se pudo ver más o menos. Bueno, de todos modos, en el Instagram de ustedes deben haber muchos testimonios de algunos pacientes también operados. Y bueno, siempre usted pendiente de su paciente, doctor. Ya con esto nos despedimos, son las 8:12 de la noche, el tiempo nos rindió. Hubo una excelente participación. Agradecemos nuevamente a todas las personas que participaron en esta noche. Y bueno, pueden volver a ver esta actividad en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. En los próximos días la estaremos subiendo allí. Muchísimas gracias, doctor Juan Abud. Unas palabras para la Muchas despedida. gracias por su atención, Juan Pablo. Gracias. Bien, gracias a todos. Feliz noche.